rige el valor de costo, adquisición o producción es el criterio principal y básico de evaluación que condiciona la formulación de los estados financieros. En sí, el evaluación al costo lo registramos al costo de adquisición o costo de producción, ¿no? Pero a eso habría que adicionar lo que los gastos incidentales, porque no siempre es el valor de compra, sino hay que agregar ahí los fletes, transporte, combustible, etcétera, ¿no? Entonces, diríamos costo de adquisición más los gastos incidentales, ¿no? Transporte, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo sería, dice, un caso de no aplicación de este principio, ¿no? La empresa inversora, sociedad anónima, compra acciones de otra compañía, ya sea boliviano 1 cada acción. A la fecha de cierre del ejercicio, las acciones se cotizan a boliviano 1.20. Entonces, en los estados financieros figura a boliviano 1 cada acción adquirida. Y por aplicación del principio de contabilidad generalmente aceptado de evaluación al costo, la aplicación del criterio tradicional, si en los estados financieros se hubiera expuesto al valor de 1.20, este último criterio reconoce como ganancia realizada la diferencia por acción. Entonces, aquí quiero reiterarles que se tendría que registrar a 1.20 cada acción, porque de registrar a 1 boliviano cada acción, nuestro balance estaría siendo mentiroso, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que tomar en cuenta que, y eso lo vemos, por ejemplo, otro ejemplo que les podría decir es las líneas telefónicas, digamos, en cotas. ¿Recuerdan ustedes que valía $1.300 y actualmente vale no más de $400? Entonces, esa diferencia, ¿no? Si yo registro a $1.300 lo que he comprado, mi balance sería mentiroso, porque en la actualidad la línea telefónica no le van a pagar. Siempre o al valor de, en este caso, al último valor que sería 400, ¿no? Y eso, ¿no? Le pagarían menos inclusive, ¿no? Y la pregunta dice, ¿cuáles son los valores de costo en las empresas comerciales y en las empresas industriales, ¿no? Entonces, para responder eso, en las empresas comerciales, ¿no? En las empresas comerciales, el valor de compra más los gastos inherentes a la compra, ¿no? Entonces, en las empresas industriales, el valor de fabricación, ¿no? Entonces, cuando dice valor de compra más gastos inherentes a la compra, es cuando les digo que son gastos incidentales, ¿no? Por ejemplo, transporte, seguro, carguío, etcétera, etcétera, ¿no? Y el costo histórico, ¿cuál es el valor máximo de costo histórico que se toma para evaluar los bienes, ¿no? Entonces, el valor máximo de costo histórico es el valor de mercado. El valor máximo es el valor máximo de costo histórico, y el valor costo o de mercado, el menor, ¿no? El que sea menor. Si el valor de costo histórico es menor que el de mercado, se toma el valor de costo. Y si el valor de costo histórico es mayor que el valor de mercado, se toma el valor de mercado. El tema a veces es complicado entender cómo yo saber el valor de mercado, digamos, ¿no? Entonces, el valor de mercado sabemos con el último precio de compra, ¿no? Con el último precio unitario de compra. Entonces, solo así podemos saber cuánto vale en el mercado. ¿Qué se entiende por valor de mercado? Este tema es importante porque el estudiante no lo capta con toda claridad cuál es el valor de mercado. Entonces, aquí ya nos define, por ejemplo, qué se entiende por valor de mercado. El valor de mercado es el menor de estos dos valores, ¿no? Es decir, valor neto de realización y el valor de reposición,
¿no? Cuando hablamos del valor neto de realización, es el precio de venta menos los gastos de venta. Y cuando hablamos del valor de reposición, ¿no? Es el valor de volver a comprar, ¿no? En empresas comerciales. Y en empresas industriales es volver a fabricar, ¿no? Cuando digo es el valor de volver a comprar, el costo de reposición, significa que en este momento cuánto me costaría, digamos, comprar un bien, en este momento, ¿no? Y para las empresas industriales, en este momento, cuánto me costaría volver a fabricar un producto, ¿no? Ejemplo, tenemos producto XX y producto Y. Valor neto de realización, 8 para producto X. Y valor neto de realización para producto Y, 40. Y valor de reposición es para producto XX 10 y para producto Y 37. Entonces, el valor de mercado siempre va a ser el menor, ¿no? Entre 8 y 10 el menor es 8. Entre 40 y 37 el menor es 37. Entonces, el valor de mercado siempre va a ser el menor entre el valor neto de realización y el valor de reposición. Valor de reposición significa cuánto me costaría reponer un bien en este momento. Eso significa. ¿Cómo identificamos el valor contable de la mercadería? Entonces, el valor de mercado sería el valor neto de realización y valor de reposición, el menor, ¿no? El menor va a ser el valor de mercado o valor en plaza, ¿no? Y el valor de costo. Siempre va a ser entre el valor de mercado y el valor de costo, el menor, ese es el valor contable. Ejemplo, producto, tenemos XX, producto Y. Valor neto de realización, valor de reposición y valor de costo. El valor contable siempre va a ser el menor entre esos tres valores, ¿no? En este caso, 8 es el menor y 35 es el menor, ¿no? Entonces, el valor contable va a ser el menor de esos tres, en este caso, valor neto de realización, valor de reposición y valor de costo, ¿no? Entonces, en el tema de evaluación al costo, ¿no? Lo que quiero que tengan en claro, el criterio principal según los principios, es el costo de adquisición o costo de producción, más los gastos incidentales, ¿no? Entonces, en eso radica el principio de evaluación al costo. Luego tenemos devengado, ¿no? Devengado, las variaciones. Sí, dígame. Una preguntita, por favor. En esto, lo de los valores de los inventarios, también la norma contable 3 habla del valor de utilización económica. ¿También se puede tomar en cuenta para esto de los inventarios? Claro, claro que sí, ¿no? Dependiendo, digamos, ¿no? O sea, se puede utilizar, o sea, en este caso, ¿no? Hay que determinar si, ¿no? Cuánto realmente es el costo de valor utilizable, ¿no? En el tema de devengado, eso lo vamos a ver, en el tema de lo que usted me está hablando, las normas internacionales hablan sobre ese tema y vamos a ver eso con mayor claridad, digamos, ¿no? Ya hablan las normas contables sobre valor de utilización, ¿no? Entonces, vamos a ver eso cuando estemos viendo inventario, ¿no? Inventario, porque en este tema de inventario es bastante profundo, digamos, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver el valor estimado, valor utilizable, ¿no? Valor, eso lo vamos a ver cuando estemos viendo la cuenta inventario, ¿no? En el tema de devengado, nos dice que las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. O sea, cuando dice que para establecer, dice, el resultado económico, son las que competen, dice, a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado,
Lo que quiere decir ahí, hay que registrarlo. No interesa cuándo nos pague, cuándo paguemos, ¿no? Devengado significa acumular los ingresos y los gastos, ¿no? Es el principio contable de mayor jerarquía, es el que se opone al criterio de lo percibido, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nos hace ver de que el principio de devengado nos dice que es el principio contable de mayor jerarquía. Entonces, por esa razón yo entiendo que las normas internacionales han hecho hincapié en devengo y el principio de devengo y en el principio de empresa en marcha, ¿no? Entonces, ahí nos está dando mayor razón de que el principio contable devengado es de mayor jerarquía, ¿no? Es el que se opone al criterio de lo percibido. ¿Qué significan los términos devengar o percibir, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, por eso yo les había pedido el diccionario para contadores, ¿no? Ayuda a entender mucho mejor. Devengar significa adquirir derecho o alguna percepción o retribución por razón de trabajo o servicio, ¿no? Percibir significa recibir me dificulta la vista. Percibir significa recibir una cosa, percibir significa recibir una cosa, cobrar algo, ¿no? Entonces, o derecho adquirido, ¿no? También es devengado, derecho adquirido o derecho ganado, ¿no? Devengado, importe cobrado o percibido. En este caso, ¿cuál es el principio que se relaciona con el devengado? Tenemos ahí principio de realización, ¿no? Es el principio que se relaciona directamente con el devengado, ¿no? Fijan pautas para la determinación y evaluación de ingresos y gastos, ¿no? Entonces, este principio de devengado nos dice que es de mayor jerarquía porque se opone a lo que es lo percibido, ¿no? Entonces, tenemos otro, el principio de realización. Los resultados económicos solo deben computarse cuando se han realizado o sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionado desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales. En el tema del principio de realización está estrechamente relacionado con una venta. Ustedes saben que la venta significa enajenación, ¿no? Y para que una venta se perfeccione, o sea, se tiene que producir la entrega del bien o del producto o la prestación del servicio, ¿no? Para decir que se ha realizado la operación. Este principio prácticamente establece el perfeccionamiento de la operación que genera el ingreso, ¿no? Y también el tema de la seguridad, ¿no? De la seguridad en cuanto a la operación, ¿no? Por eso les decía un ejemplo que yo recuerdo que vendí una moto y no dormí toda la noche, ¿no? Y al día siguiente le dije, te lo devuelvo, los $2,000, por decir, y entonces, ¿qué significa eso? Es que la operación no ha sido perfeccionada. Si se hubiera entregado la moto, no había vuelta, ¿no? Entonces, ahí también entra la seguridad de la operación, digamos, ¿no? Que se ve afectado, digamos, ¿no? Entonces, eso sucede, por ejemplo, cuando no se perfecciona la operación de venta porque no se le ha entregado el producto. Si se hubiera entregado la moto, ya no había vuelta ya. Muchas veces se complica la devolución. Se puede dar, pero generalmente ya hay problemas porque ya se la ha entregado y ahí termina la operación, ¿no? Entonces, en ese caso, el principio de realización, ¿no? Está más relacionado con la registración de las operaciones. Lo que yo quería compartir hoy, ¿no? Siempre me llamó la atención de estos principios es explicarles de manera gráfica. Quizás lo van a captar con mayor facilidad
cuando hablamos o cuando vemos de manera gráfico o esquemáticamente, porque literalmente lo podemos leer cuantas veces sea necesario, pero a veces es un poco difícil de entender por lo que es técnico, ¿no? Y eso es lo que quiero aprovechar sobre este tema de los principios, ¿no? Verlo de manera gráfico, ¿no? Y ustedes lo van a ver si de alguna forma, ¿no? De entender, digamos, a cada uno de los principios. A ver, voy a tratar de mostrar, ojalá tengamos suerte de... Ahí no se ve claramente, pero no sé si ustedes lo pueden ver. Habla sobre el ente, que es el principio que se refiere a una empresa. El principio de ente es una unidad económica, ¿no? Que está, en este caso, fíjense, está conformado por dos factores, el factor humano y el factor material. Cuando hablamos del factor humano, estamos hablando de los aspectos psicológicos y personales, ¿no? Y del factor material estamos hablando de bienes económicos, ¿no? Y esos bienes económicos tendrían que estar traducidos en moneda de cuenta, ¿no? En este caso en boliviano, ¿no? Lo que nos dice al principio, en la moneda de curso legal vigente en cada país. Y tenemos dentro de la moneda de cuenta los elementos patrimoniales de activo y los elementos patrimoniales de pasivo. La diferencia es el patrimonio neto, lo que conocemos la ecuación patrimonial, ¿no? Activo menos pasivo igual patrimonio neto. Entonces, en el tema de las empresas, ¿no? Habla sobre empresa en marcha, por ejemplo, que la empresa en marcha estaríamos midiendo la gestión empresarial a través del principio de ejercicio y las variaciones patrimoniales también, que sería la ecuación patrimonial, ¿no? Entonces, cuando hablamos del principio de ejercicio, ¿no? Podemos medir a una empresa en marcha a través de un ejercicio y para poder comparar, dice, las empresas deben tener igual duración. Pero aquí nos dice, por ejemplo, que hay criterios de medición, ¿no? Por un lado, y hay condiciones condiciones de registración y presentación, ¿no? Claramente nos muestra aquí los criterios de medición del patrimonio y de los resultados, ¿no? Evaluación de los activos y pasivos, evaluación de los ingresos y gastos, ¿no? Y eso está referido a evaluación al costo de vengado y realización. Y en la parte derecha ustedes pueden ver condiciones de registración y presentación, ¿no? De elementos contables. Estaríamos hablando de los principios de objetividad, prudencia, uniformidad, exposición, significatividad. Estos principios que estamos viendo al lado derecho están relacionados con los estados financieros. O sea, cuando generamos los estados financieros, ¿no? Debemos tomar estos 5 principios, el tema de la objetividad, prudencia, uniformidad, exposición, significatividad. Y cuando queremos medir, está relacionado con evaluación al costo de vengado y realización, ¿no? Y luego los estados contables, dice aquí, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, si ustedes puedan un poco investigar sobre qué diferencia hay entre estado contable y estado financiero. Porque en muchos textos lo van a ver ustedes que en algunos dice estado contable y en los otros dice estado financiero, ¿no? Y también esos estados contables deben estar ajustados o el ajuste integral por inflación, ¿no? Y ahí nos dice únicos estados contables legales, información útil para la toma de decisiones
decisiones para los destinatarios, ¿no? Entonces, ustedes saben que a través de los estados contables o estados financieros, ¿no? Esta información nos sirve, digamos, para la toma de decisiones dentro de las empresas, ¿no? Entonces, también decirles que en las empresas, específicamente en un banco, por ejemplo, el auditor muchas veces se convierte en el brazo derecho del gerente. ¿Por qué? Porque el gerente tiene que tomar decisiones. Entonces, si el auditor es un profesional que está enterado de todo lo que pasa en la institución, entonces se convierte en el brazo derecho, porque yo lo he podido ver eso de cerca. Por eso les comento que yo estuve en auditoría de un banco, auditoría interna. Sin embargo, el gerente era otro profesional, también docente de la Gabriel. Entonces, él se convirtió en el brazo derecho. O sea, ¿en qué sentido, digamos? Para la toma de decisiones. O sea, por ejemplo, el gerente quería realizar una operación de $3 millones y el auditor tenía que saber si existían los $3 millones en el banco, ¿no? Entonces, esa información, cuando el auditor conoce o maneja la información contable, se convierte prácticamente en el brazo derecho del gerente general, ¿no? Eso lo he podido ver en la práctica, que cuando el auditor o el contador maneja en la mano, digamos, todo lo que está pasando en la institución, lo llaman en todo momento para la toma de decisión o para la consulta, por ejemplo. En reuniones con los clientes o con los prestatarios, el gerente no conoce, digamos, con exactitud y le llama al auditor para que él le dé, digamos, la información necesaria. Entonces, vean ustedes que cuán importante es conocer, digamos, o manejar la información, ¿no? Siempre y cuando se tome en cuenta esta información, esté de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, este gráfico yo se los voy a pasar. Me gustaría que alguien lo puede pasar porque se ve no muy nítido, pero a mí me sirve de mucho, ¿no? A veces interpretarlo, ¿no? Estos principios contables, ¿no? Y a ver si no se olvidan la diferencia entre los estados contables y estado financiero, o será lo mismo o es que alguna diferencia tiene que haber, ¿no? Porque en varios libros ya he podido advertir que se maneja como estado contable y estado financiero, ¿no? Entonces, ya eso es para cada uno de ustedes, si lo pueden ver, el tema de la diferenciación, ¿no? Eso les dejo como trabajo para que ustedes puedan investigar, ¿no? Y si no lo hacen, ya es responsabilidad de cada uno de ustedes, ¿no? Yo no soy partidario, por ejemplo, de decir que enciendan su cámara o que apaguen o que lo voy a retirar si no están. La verdad que yo no parto de ese principio. Por eso les decía yo en algún momento que yo dejo a la responsabilidad de cada uno de ustedes, ¿no? Cómo lo toma la materia, ¿no? Con responsabilidad o no, porque ya eso yo creo que en la universidad, pues no, yo aprendí que es cátedra libre, ¿no? El alumno puede entrar y salir el momento que quiera, porque es libre, nadie lo obliga. Entonces, y es más, pues no, ya son mayores, no hay necesidad de por qué actuar coercitivamente, no se puede obligar a nadie. Entonces, yo siempre parto de ese principio porque uno mismo debe ser responsable con uno mismo, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo no doy una clase, me siento mal, ¿no? O sea, me siento mal porque hay situaciones cuando uno no puede dar clase y yo me siento mal porque tenía una obligación y no lo he cumplido. Entonces, y yo creo que el estudiante debe actuar de la misma manera. Si no pasa una clase, tiene que nomás
esforzarse con él mismo, ¿no? Por él mismo, digamos, porque el otro día me decía un joven que estaba en el micro, ¿no? Entonces, si está en el micro y tiene clase, está actuando de manera irresponsable, porque hay un horario, pues, ¿no? O sea, y yo en eso les recomiendo, ¿no?, que traten de ser responsables con ustedes mismos, no conmigo, porque yo no me enojo, porque al final, si está activado la cámara o no está activado, o que tenga que retirar, no soy de esa idea, no comparto, digamos, el criterio de querer exigir, de querer controlar. Quizá en un número de 40 se podría controlar, pero 80, 90, dije, muy complicado el tema. Entonces, jóvenes, hemos hablado sobre los principios para luego pasar a la norma contable número 2, que es tratamiento de hechos posteriores, ¿no? Eso lo vamos a ver también de manera gráfico, ¿no? Y si ustedes pueden leer literalmente, mucho mejor, porque eso nos puede ayudar a mejorar, digamos, la comprensión, ¿no? Por eso les he pedido las normas contables, para que ustedes puedan tener y repasar, ¿no? Y porque yo lo voy a sintetizar, ¿no? Porque verlo al 100% es muy difícil, por eso que voy a sintetizar lo más importante en cada norma contable, ¿ya? Y tratemos de determinar estas normas contables, por lo menos los principales, para que ustedes tomen en cuenta que cuán fundamentales son estas normas contables que en sí vamos a aplicar en el ejercicio de la profesión, ¿no? Y se aplica, ¿no? Alguien me dijo, pero es que la universidad es otra cosa, es diferente. No, es como el matrimonio, pues, ¿no? Es como una pareja que van de la mano. La teoría y la práctica no lo podemos separar, ¿no? Entonces, quiera sea o no, hay que nomás tomar en cuenta lo que es la parte literal y lo que es la parte práctica. Ahora, obviamente, en la práctica hay situaciones, casos que se presentan, ¿no? Que no, esos casos mismos no hay en los libros, ¿no? Entonces, y eso es experiencia ya de cada profesional, ¿no?, que va adquiriendo. Por ejemplo, yo tengo en mente que si bien las empresas son similares, cada empresa tiene sus particularidades, ¿no? Cada empresa tiene a veces uno subestima porque es una empresa pequeña, sin embargo está con un problema mayúsculo, ¿no? Entonces, no se puede subestimar a las empresas, ¿no? Y también yo tenía entendido, por ejemplo, en las empresas petroleras habían buenos sistemas de control interno, y no, tampoco es así, digamos, pero tampoco podemos generalizar en todas las empresas petroleras, porque hay empresas petroleras que trabajan más ordenado, menos ordenado, etcétera, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, por ejemplo, en las empresas petroleras se mueven millones y billones, ¿no? Por esa misma razón, por el volumen de operaciones que tiene, ¿no? Hay también más problemas, ¿no? Por eso que, por ejemplo, en las petroleras contratan a Price para que solucionen los problemas, ¿no? Y eso es un trabajo adicional ya para la consultora, ¿no? ¿Por qué? Porque esas empresas mueven millones y billones. O sea, yo me he sorprendido cuando hice auditoría de las empresas petroleras, porque los estados financieros están expresados en billones, ¿no? En algunos casos en millones están. Entonces, aparentemente parece ser una empresa pequeña porque están en millones. Entonces, eso siempre ustedes se den cuenta que cuando dice empresa, por decir Alfa SRL, balance general al 31 de diciembre de 2020, expresado en miles, dice. Entonces, cuando dice miles, quiere decir que está en millones, ¿no? Entonces, en eso hay que tener cuidado, ¿no? Que diga en millones o en miles o en billones, ¿no? Siempre hay que tener cuidado. Bien, jóvenes, este tema de los principios, ¿no? Vamos a seguir tocando porque esto es transversal. En cada cuenta vamos a ver los principios. Por ejemplo, me olvidé comentarles de que estaba viendo
los últimos conceptos, que los principios de contabilidad es una aceptación voluntaria de los contadores públicos. Nadie nos obliga a que tomemos en cuenta estos principios. Es una aceptación voluntaria, ¿no? Como auditor o como contador, asumimos de que estos principios, ¿no?, debemos aplicar en el ejercicio de la profesión, ¿no? Ahí vamos a hablar sobre lo que es el código de ética también es fundamental, ¿no? Por ejemplo, el código de ética nos dice que los auditores no publicitamos nuestro trabajo, ¿no? No publicitamos, no podemos ofrecer nuestro servicio, ¿no? A ver, si solamente a manera de ya determinar qué pasa si un auditor ofrece su servicio o publicita, ¿no? Entonces, al publicitar estaría perdiendo, digamos, ¿no?, su independencia, ¿no? Porque es como decir, yo no te contraté, ¿no? Usted dijo que iba a hacer los estados financieros o iba a hacer auditoría. Entonces, ahí se pierde la independencia. Por eso es que los auditores no van a escuchar a ustedes publicitar o sacar en medio de prensa, ¿no? Aunque ya en estos últimos años se ve con mayor, digamos, lo que ya publicitar ofreciendo servicios de auditoría. Lo que sí se puede publicitar son los servicios de contabilidad, pero de auditoría no. Entonces, ahí quiero llegar, que hay desconocimiento en cuanto al código de ética. El código de ética dice que el auditor nunca va a publicitar su trabajo. Quizás es menos conocido en la sociedad, dice, pero nunca va a ofrecer su servicio, ¿no? Por esa razón que yo les digo que es bueno conocer el código de ética, ¿no?, para que sepamos, ¿no?, por qué no publicitamos nuestros servicios. Ahora, los servicios de contabilidad sí se puede publicitar, pero no auditoría, ¿no? A ver, por ejemplo, hace un tiempo atrás, el Colegio de Auditores se ha ofrecido realizar auditoría a la FUP, a la Federación Universitaria de Profesores. Entonces, eso fue una acción totalmente equivocada, porque no puede ofrecerse, ¿no? ¿Por qué? Porque se está perdiendo la independencia, ¿no? Ahora, otra cosa sería que la FUP llame al Colegio de Auditores para que haga auditoría, ¿no? Entonces, ahí quiero llegar de que nunca ofrecer, digamos, o publicitar el trabajo de auditoría, ¿no?, por las normas, ¿no?, por los principios y por el código de ética también, ¿no? Y les voy a pasar recuerdo en el semestre anterior les he pasado una moraleja. A ver, estos días voy a revisar y les voy a pasar para que sepan por qué los auditores no publicitamos, ¿ya? Bien, jóvenes, vamos a seguir la próxima con la norma contable número 2. Me gustaría que lo lean para entenderlo mejor, ¿ya? Lo vamos a ver gráficamente, la norma 2. Y la norma 3, la 4, y así sucesivamente, ¿ya? No sé si tiene alguna pregunta. Licenciado, buenas noches. Disculpe, su pantalla, ¿será que la puede maximizar un poco, ya que se ve de manera vertical y no se puede apreciar muy bien? Ya, lo voy a tomar en cuenta ese detalle, ¿ya? Es que... Sí, por favor. Ya, lo que pasa es que yo creo que es por problema de la vista. A veces trato de minimizar o maximizar, pero voy a tomar en cuenta, ¿ya? ¿Ya? Bueno. Oiga, Licen, Ya, ¿esta foto nos la va a pasar a WhatsApp? Sí, les voy a pasar todo lo que yo tengo, ¿ya? A las 9 sí les voy a pasar, en uno solo a los dos grupos, ¿ya? Ya, Licen. Bueno.